del mundo, desde ahora y hasta las 9 de la noche. Quien les habla, Andrea Guerrero, estará con ustedes para llevarle informaciones muy importantes. Como siempre, nosotros damos las gracias infinitas a nuestro Dios que nos permite estar aquí y poder llegar a ustedes. Ese Dios todopoderoso que pelea todas y cada una de nuestras batallas y que tenemos aquí en el centro de nuestras vidas, ocupa el primer lugar de nuestras vidas. A ustedes que están en sus hogares y que nos siguen a través de Bloom en su canal 8, también Aster en su canal 842 de Activa, y a los que están en las diferentes redes sociales, en los diferentes puntos del planeta y que nos siguen a través de www.bellavision8.com. Muchísimas gracias por darnos de su tiempo de calidad. Gracias a nuestros patrocinadores, Inversiones Magia SRL, Senmui, Centro Multimedios Higüeyano, Ayuntamiento Municipal de Higüey, también el Ayuntamiento de Ramón Santana, municipio de la provincia San Pedro de Macorís, Guasa, un paraíso escondido en mi República Dominicana. Aeropuerto Internacional de Bávaro. También está con nosotros Centro Plástico Comercial. Centro Plástico Comercial. Todo lo que usted necesita para su hogar, usted puede conseguirlo en Centro Plástico Comercial. También tenemos Consumo Masivo y Jared. Jared es una empresa de asesoría a las pequeñas, medianas empresas y, ¿por qué no, a ustedes para que puedan manejar las finanzas personales? Bueno, hoy tenemos un invitado pero muy especial, mi amigo Eduard Caraballo. Mi hermano Eduard Caraballo es abogado de los tribunales de la República, es políglota, pero además con Eduard podemos hablar absolutamente de todo. Bienvenido a este tu espacio, Eduard. Estos escenarios son tuyos. Adelante, te doy la oportunidad. Gracias, Andrea. Para mí es más que un privilegio pues, estar en este escenario, que quisiera aprovechar para, antes que nada, antes de saludar a todo el público, felicitarte por ese trabajo incalculable, inmensurable que tú has venido realizando en representación de la mujer y la comunicación. Tú sabes que vivimos en una sociedad bastante difícil, con pocas oportunidades y muy escasas oportunidades hacia el mal llamado sexo débil. Un saludo a todas las personas que te escuchan y te ven a través de estos medios de comunicación, y es gratísimo el placer, bueno, pues poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Eduard. La verdad es que el gusto y el placer es mío, porque cuando podemos hablar con alguien, que podemos debatir diferentes cosas, pues nos sentimos como pececitos en el agua, nadando en ella, ahí con todas las libertades. Gracias, gracias. Antes de, detrás de las cámaras, te decía, Eduard, que el próximo 24 de abril, que dicho sea de paso, es la lectura del primer año de nuestro alcalde, el doctor Rafael Barón Tulub. Ahí estamos invitados todos, la provincia Altagracia, el municipio de Higüey está invitado el próximo sábado, pero ese día también se celebra el Día Internacional de la Tierra. Y te decía que hoy precisamente salía la información, veía la información de que se terminó de desprender, no solamente se desprendió en el 2017, pero se terminó de derretir el iceberg más grande del mundo, 2 veces el tamaño de Luxemburgo, más de 5.000 kilómetros cuadrados, y eso nos da mala señal. A propósito de celebrarse el próximo sábado el Día Internacional de la Tierra, ¿cómo lo estás mirando, Eduard? ¿Cómo estás mirando que los gobiernos no solamente de República Dominicana, sino de otros países, de los que tenemos esos grandes acuerdos de cuidar el medio ambiente, cómo tú crees que están trabajando? ¿Se están cumpliendo esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, aquellos que van enfocados específicamente a cuidar el medio ambiente? Mira, es una pregunta interesantísima.
porque a principios del año 2000 y finales de los años 90, aquí se tocó una ley que es la ley 1201, la ley de los objetivos sostenibles del milenio. Y esa ley obligaba a la República Dominicana, o obliga a la República Dominicana a trazarte pautas, y esas pautas ser cumplidas antes del 2030. No estamos haciendo nada. Pero, ¿cuál es el ámbito internacional que tiene esta ley? El Acuerdo de París, que muy bien nosotros discutimos una vez en un escenario, ese acuerdo del cual República Dominicana es signatario y que otros países, grandes potencias, han entrado o han salido, actualmente creo que van a entrar los Estados Unidos, porque salieron en el gobierno de Donald Trump. Están tratando de pautar acuerdos y reducciones de cuál es el consumo que tiene ese país. Nosotros evaluamos y el 35% de la producción de energía actualmente a nivel mundial es por el petróleo. Ocupa el primer lugar. El segundo lugar lo ocupa el gas natural, que es el 25%. Y los demás se dividen en secuencias más pequeñas. Estados Unidos tiene pautado para eliminar el consumo del petróleo un 25% al 2030. No han hecho nada, absolutamente nada. China tiene un 30%, no ha hecho nada, absolutamente nada. ¿Qué nos quiere decir a nosotros con esto? Es que definitivamente los gobiernos han firmado acuerdos y estos acuerdos no están siendo cumplidos. Nuestro país, que definitivamente no tiene esa participación en la toma de decisiones tan importante como esas potencias que te acabo de mencionar, va a pagar el precio de la teoría de la rana hervida. Esta teoría plantea que usted pone a hervir una agua, introduce una rana cuando está hirviendo el agua y la rana va a tratar de salir. Ahora bien, usted pone la rana en el agua fría, coloca la olla y la empieza a calentar, la rana va a asumir el cambio y se va a adaptar a ese calentamiento paulatino que está teniendo el agua, pero al final del camino va a morir. Entonces nosotros los seres humanos estamos ahora mismo sumergidos en la teoría de la rana hervida. No nos estamos dando cuenta, todos los años fijamos que hace un poquito más de calor, un poquito más de frío, un poquito más de calor, y los extremos están aumentando cada vez más. Por eso tú con tanta preocupación dices que se ha desprendido, y es así, un iceberg con 5.000 kilómetros cuadrados, más grande que ciertos países. Creo que es un tema, un compromiso de todos. Fíjate que nosotros, desde nuestra pequeña trinchera, tenemos que aportar. A veces yo tengo consumo en el vehículo y me da deseo, como a todo ser humano que no tiene educación, a tirarlo. Y me acuerdo, digo, no, espérate, yo tengo un compromiso. Claro. Hay generaciones que vienen detrás, mis hijas, mis nietos, ¿qué le vamos a dejar? Entonces yo creo que el gobierno dominicano tiene que apoyar esa ley, que esa ley, aunque ha sido letra muerta, es una ley que es para las generaciones, es una ley que lo que trata es de conservar el medio ambiente, ese medio ambiente que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Solamente pensamos en nosotros. Es por eso que el ser humano cada día es más mezquino, porque no está pensando en el prójimo. El prójimo es la generación que viene. Claro. ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo como seres humanos? Es muy mínimo. Por eso vamos a los ríos y vemos el alto nivel de contaminación. Vamos a las playas y vemos el alto nivel de contaminación que existe. Y de hecho yo he pensado, y de manera descarada, y con esto voy a terminar, he dicho que yo apoyo que todas las playas la privaticen, que ojalá privaticen los ríos, porque es que el ser humano está llegando a un nivel que tiene un compromiso bastante mínimo con la naturaleza, que lo que piensa es en contaminar y no pensar en el más allá. Entonces, cuando uno privatiza ese tipo de sectores tan importantes, por lo menos las empresas la pueden conservar un poco. Porque si lo dejamos libre albedrío, como lo estamos haciendo ahora, nosotros ya no tenemos río. Fíjate que se nos han secado más de 200 ríos. Eso es terrible. Pero eso tiene un nombre que se llama educación. Si nos vamos un poquito atrás de lo que me decías de Estados Unidos y China, que son los más contaminantes, los dos más contaminantes, que bien decías tú que Estados Unidos retorna otra vez al Acuerdo de París, pero sin embargo, todas esas medidas que tú dices, que lo dicen, están ahí en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros nos comprometimos, que como país somos signatarios. Verdaderamente hay pocas políticas, Eduard,
y amables televidentes, hay pocas políticas, hay poca campaña, hay poca educación, porque tú te sientes comprometido, yo me siento Claro. comprometida, tal vez usted que nos está mirando ahí se siente comprometido, no solamente en la República Dominicana, en todos los países Así donde es. nos están mirando, porque es nuestro hábitat que nosotros debemos cuidar y debemos guardar. Pero no vamos a ir a otro tema, porque tienes que volver con esto, porque esto es un tema muy amplio, Bastante verdaderamente amplio, y creo que todos debemos tocarlo, porque a todos nos toca de una forma u otra. Un puntito bien interesante ahí. Aquí se debe de fomentar el tema de las empresas privadas para reciclar basura, como lo han hecho esos países nórdicos. Claro. Que leía recientemente que solamente un 3% de la naturaleza global está virgen, un 3%. O sea, ya el 97% de la naturaleza que tiene el mundo Sí. ha sido invadida. Sí. Nosotros hemos, como seres humanos, eliminado el 99.5% de las especies mundiales. O sea, solamente nos quedan 0.5%. Eso es terrible. Cuando tú ves esos datos, tú dices, pero ¿cuáles son las especies que hemos eliminado? Sí. Que no nos dimos cuenta. Mundos, submundos, biodiversidades, muchísimos mundos que no tenemos conocimiento de que existen. Sí. Y cada vez que arrojamos una basura de manera indiscriminada, eliminamos un mundo que no sabemos que existe. O sea, yo pienso que debe ser un compromiso de toda la sociedad. Así es. Mira, y abundando un poquito lo que dices, recordemos los incendios forestales Claro. que hubo en Australia. Australia. Más de 1.000 millones de koalas, que es lo que dicen las estadísticas, que a veces cuando dicen números nosotros sabemos que sobrepasan. Un poquito más. Un poquito más, Claro. más de 1.000 millones de Así koalas. es. Pero tenemos el caso del pulmón del mundo. Miren cómo están los incendios en Brasil, Bastante. todavía con la Amazonía. Entonces, eso es acabando con el hábitat que nosotros tenemos. Y qué Así pena es. que nosotros vamos en las carreteras y vemos las personas como van lanzando, como tú dices, La basura, los plásticos y muchísimas Que cosas. yo lo he hecho y he pensado, he dicho, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué fue lo que hice? Y me siento mal, porque como ser humano cometo errores, pero uno tiene que tratar de tener siempre dentro de los vehículos esa fundita para ir introduciendo esa comida que uno va consumiendo. Y cuando usted pase por a mí me dicen a veces cuando ando en el vehículo, pero Eduardo, ¿y qué es lo que tú tienes que adentro? Sí. Un basurero. Un basurero. Porque es que lo vivo tirando todo Sí, en el sí. piso del copiloto. Bueno, Eduard, yo necesito exprimirte porque obviamente como esto no se da todos los días, tengo que aprovechar. En la madrugada de hoy pasó algo a lo que nosotros nos oponemos y veíamos las declaraciones, la publicación que hacía por Twitter el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu, como nosotros le conocemos y como nosotros le llamamos, que se pronunciaba en contra de ese abuso, porque a esas mujeres que estaban allí, que están todavía allí congregadas frente al Congreso de la República, protestando, ejerciendo un derecho constitucional, que tú como abogado lo conoces, están protestando por las 3 causales del aborto que se están debatiendo en el Congreso de la República. Pero bueno, fue la policía en la madrugada, a la 1 de la madrugada, le levantó los campamentos, lo vimos muy abusivo. No solamente quiero que me hables de la actitud de la policía, sino además que me des tu opinión de las 3 causales del aborto que se debate en estos momentos en el Congreso de la República. Vamos a empezar por el principio. ¿Tenían esas mujeres o esas personas que estaban protestando ahí el permiso para hacerlo? Habría que investigar. Precisamente Interior y Policía es que se lo da, ¿no? Es el Interior y Policía que se lo da. es que lo otorga. Si ellas lo tenían, entonces estaban en todo su derecho para hacer la protesta. ¿Cuál es el problema con esto? Es que a veces el ser humano, cuando trata de reclamar algún derecho,
Si este derecho no está sujetado a una ley, entonces ahí viene el cuerpo militar. Pero si ellas tenían su permiso, como de hecho yo estoy seguro que lo tenían, aquí lo que hubo fue un atropello. Claro. Un atropello. Y este es un Estado social y democrático de derecho. Por supuesto. Sobre todo con el aspecto de las mujeres, que de manera inconstitucional las mujeres han tenido una participación de manera escalada en nuestro país. Y digo inconstitucional y de manera escalada porque la mujer cada día más se empodera, participa, se introduce. Tiene una capacidad terrible la mujer. Es más inteligente, científicamente hablando, que el hombre. Porque piensa con los dos hemisferios y el hombre piensa con uno, dependiendo del momento en el que está. Ahora bien, con el tema de las tres causales, yo que me identifico bastante claro y de manera muy responsable, siempre lo he dicho, yo soy una persona pro aborto. Ahora bien, ese término lo utilizo cuando se ajusta a las tres causales: violación, incesto y terapéutico. Yo no puedo pensar que si estamos en un país que aspira a ser democrático, representativo y social, no le dé la libertad a la mujer de elegir si está dentro de las tres causales que podría tener un bebé. No es cierto que una mujer que su vida corre peligro por el embarazo debe de tener el niño, ella morir y el niño nacer. Porque estamos cargándole al Estado un ser humano que en esos primeros 15 o 20 años es improductivo. Sin embargo, le condenamos a la mujer a que muera porque no tiene la suficiente libertad de poder decidir entre el niño y ella. Entonces, por eso apoyo el aspecto terapéutico, que es donde la mujer puede decidir, porque su salud está en juego, si puede tener el feto o no. Vamos a la parte de la violación. Yo, como hombre, violo a una mujer. Esa mujer, que Dios te guarde. Sí, claro que sí, siempre que Dios me guarde. Esa mujer que no tiene ningún parentesco sentimental conmigo y queda embarazada, ¿por qué tiene que tener un hijo conmigo? Por mi puro capricho, porque yo soy el hombre y ella es el mal llamado sexo débil y yo por mi fuerza la voy a violar. O sea, le hago un daño y le hago el otro daño también, de manera indirecta, porque ella queda embarazada. Esa mujer debe de tener el derecho de poder elegir si va a tener ese hijo, que es producto de una violación. No le podemos quitar. Peor aún si es un incesto. Peor aún, que era la parte final que iba a dejar. Que la mayoría de veces los incestos son combinados con la violación y el incesto. Que ese es el peor de todos. Cuando llegamos ahí, un padre viola a una niña de 12, recientemente salió en el periódico que en este país, una niña en el sur, que nació, tuvo un bebé a los 12 años. A los 12 años tuvo un bebé. ¿Cuál es el nivel de producción y educacional que puede tener un niño de 12 años para educar a un bebé que acaba de nacer en una sociedad tan competente hoy en día? Y el dolor para una niña. Por supuesto. Y que exige tanta competitividad del conocimiento para hoy y donde la mujer queda siempre en diferencia con el hombre. Entonces, no es verdad que yo voy a apoyar que esa niña sea violada por un padre, por un hermano, por un tío. Y te voy a dar un dato interesante, Andrea, que eso es así. El 95% de las violaciones no son judicializadas. Porque no salen a la luz por vergüenza. Porque la mujer no lo saca. Sí. Y prefiere quedarse con eso. Con la vergüenza. Con esa vergüenza. Sí. Entonces, yo pienso que es un cargo bastante elevado el que tiene la mujer. Que además de que vivimos en una sociedad 100% machista, porque son tan machistas los hombres como son las mujeres. Las mujeres también. Entonces, fíjate el ingrediente que hay. Por eso te felicitaba al principio de esto, porque ver una mujer emprendedora, profesional, y que encima de eso rompa con el paradigma que normalmente nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad donde el hombre es el que tiene que cobrar más, donde el hombre es el que tiene que salir, la mujer no, todo ese tipo de cosas, es bastante difícil. Por eso te felicitaba a ti y a todas las mujeres que me están escuchando que son igual que tú. Entonces yo apoyo las tres causales siempre dentro de ese marco. No es que usted de manera irresponsable va a tener sexo con un hombre, ay, ese niño yo no lo quiero. No, espérese. Llevar una vida licenciosa por ahí
llámese una vida licenciosa con diferentes parejas, una vida así como ustedes saben. Y clandestina. Sí, por supuesto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, parece mentira, a lo mejor, y lo digo con responsabilidad. De hecho, eso es un tema que tú y yo en otros escenarios lo hemos debatido, porque no es de ahora que las 3 causales del aborto se está debatiendo en el Congreso de la República, porque es bueno que nosotros mencionemos aquí que la República Dominicana está entre los únicos 5 países en el mundo que no permite el aborto en ninguna de sus causales. En ninguna de sus modalidades. Está Malta, el Vaticano, está Nicaragua, El Salvador, República Dominicana. Y República Dominicana. Y nosotros, porque es bueno que la gente, porque bueno, por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero es bueno que las personas sepan cuáles son esos países y qué hacen esos países. En El Salvador, la delincuencia y los homicidios están en el nivel más alto, están ocupando los primeros lugares en el mundo. Y un dato interesante, hay que dejar de vivir esa doble moral, que yo la vivo. Ahí es que vamos. Ok. Donde decimos que no apoyamos el aborto en esas 3 modalidades. Más sin embargo, aquí hay economías que se manejan detrás de hospitales y de clínicas que el 30 o el 40% de sus ingresos depende del aborto, de manera indiscriminada. O sea, eso lo saben las autoridades, se hacen los indiferentes. Más sin embargo, se quedan callados. Aquí se practica aborto, pero no bajo las 3 modalidades, de manera irresponsable. Pero yo voy a ir un poquito más lejos, Eduard, y lo vamos a decir con responsabilidad. En meses pasados, creo que fue el año pasado, había una institución que estaba galardonando a los legisladores, creo que específicamente a los senadores que estaban totalmente en contra y le dieron unos reconocimientos a esta partida de hipócritas. Porque entre eso que tú dices, que están manteniendo esas clínicas, ahí hay legisladores. De lo que nosotros tenemos, ahí hay legisladores. Y lo voy a decir con responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque tú eres varón, tú eres machito. Y machito no te lo voy a decir en el tono despectivo, no. Tú eres varón. Y tú sabes cómo le gusta a los varones las muchachitas. Le gustan las menores. Y nosotros lo sabemos. Así y todos, la mayoría, una gran mayoría, lo hacen. Y mandan a las amantes a la segunda base cuando les sale embarazada. La mandan a abortar, la mandan a veces hasta fuera del país. Pero esos están allí, no solamente congresistas, funcionarios, empresarios, altos ejecutivos, y no tan altos también, lo hacen. Es cierto. Pero no, lo que tenemos que decir, como las personas están tan acostumbradas a escuchar cosas bonitas, pues decimos lo que entendemos que el pueblo quiere escuchar, Eduardo. El populismo. El populismo. Lo que no me resta popularidad, lo que verdaderamente le gusta a la sociedad. Claro. Y así es que esa es la sociedad en la que vivimos. No solamente aquí, en todas partes del mundo. Eso existen cosas detrás de las paredes, de las cortinas de hierro, las cortinas de cristales donde nadie ve. Así es. Así es. Esa es la situación que se está viviendo con relación a ese tema. Nosotros, desde mi punto de vista, yo invito a que la sociedad se documente con relación a ese tema. No es un tema aparte, no, todos estamos involucrados. Y es la mujer la que compone más del 60% de la sociedad dominicana, la que tiene que manejar estos temas. Claro. Ella es la que tiene que empoderarse y decir, bueno, yo estoy en contra y no estoy en contra. ¿Por qué? Por tal razón. Pero no se mantengan indiferentes. Es un tema bastante interesante que se está tocando en todas partes del mundo y solo 6 países del mundo no han querido entrar en la realidad. Y es una realidad que... Por el populismo. Por el populismo. Países que son, en su mayoría, tercermundistas. Y por la religiosidad, que como dijo Carlos Marx, el opio de los pueblos. Así es. Bueno, nosotros vamos a pasar a una pausa y vamos a dejar aquí en el tapete
algo que tú iniciaste cuando empezaste con esa ponencia tan hermosa que tú tienes y que a mí me gusta, sobre la violencia de género. Pero vamos a hablar de la verdadera violencia de género. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Así es. En breve regresa Al Punto con Andrea Guerrero. En breve regresa Al Punto con Andrea Guerrero. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde Magia. De moto prestamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto donde Magia, pana, donde Magia, Gia. Ven y manga tu peo donde Magia, pana, donde Magia, Gia. Motopréstamos e Inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Motopréstamos e Inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. Al bienestar de su comunidad, desde el ayuntamiento trabajando está, un municipio seguro forjado de valores, en estudio, trabajo y la salud de su gente, ahí siempre está Santa Valdés presente. Oh, no, una mujer que trabaja en beneficio de su gente, ahí siempre está Santa Valdés presente, apostando al futuro de nuestra juventud, para un mejor Ramón Santana como lo sueñas tú. El turismo inmobiliario es el complemento del turismo hotelero. Después de unos años que se desarrolla el turismo hotelero en cualquier destino, pues viene el turismo inmobiliario. Es sumamente importante porque es un turismo además que genera muchos ingresos indirectos. El sector inmobiliario es un sector que este gobierno va a apoyar y va a apoyar fundamentalmente para que se siga desarrollando. En Capcana hay todas las ofertas. En Capcana están las villas, en Capcana están los apartamentos, en Capcana están los hoteles. O sea, es un destino en sí mismo. Es un destino que nosotros tenemos que fomentar y que proteger. Y por eso tienen todo el apoyo del gobierno para que sigan proyectos como este desarrollándose. El gobierno va a seguir apoyándolo como lo ha hecho para que sigan desarrollándose proyectos como este, que son ejemplos de desarrollo inmobiliario en apartamentos, en viviendas, en casas. O sea que es el ejemplo que hay que seguir en lo que es la parte de turismo inmobiliario. Capcana hoy en día es una marca país y por lo tanto es de todos los dominicanos y dominicanas. Además de las bonanzas que tiene la hostelería y pieza importantísima que ha desarrollado nuestra ciudad destino, el turismo inmobiliario abriga unas bondades adicionales que, entre muchas otras cosas, logran que el inversionista extranjero no solo invierta en la compra de un valioso activo en nuestro país, sino que lo visite asiduamente durante décadas y no solamente venga por unos 5 o 7 días, sino por meses, año tras año, lo que permite que el inversionista se relacione y consuma diversos servicios de nuestro país durante toda una vida y por lo tanto active por siempre diferentes áreas productivas. Por lo que, a mi humilde entender, es el área dentro del sector turismo que más hay que proteger e incentivar, ya que tenemos una variedad de destinos en nuestro país que cada uno, con sus positivas diferencias, pueden competir internacionalmente en este tan especial sector turismo.
República Dominicana es una isla. Su principal fuente de ingresos es el turismo. Solo existen dos formas para que los turistas lleguen a nuestro país: por barco o por avión. Son alrededor de 7 millones de turistas por año. Más de la mitad de ellos aterrizan en la zona este, gracias a su infraestructura y gran capacidad hotelera en constante crecimiento. Por esta razón, se construirá un nuevo aeropuerto que permita atraer más turistas, beneficiando el desarrollo de Bávaro, Higüey, Macao, Ubero Alto, Nisibón y Miches. La ubicación estratégica de este aeropuerto permitirá un traslado rápido hacia todas las zonas turísticas de la costa este. Cuenta con una inversión privada de alrededor de $250 millones. Este nuevo aeropuerto generará más de 22.000 empleos directos e indirectos, creando mayores oportunidades de negocio y progreso para miles de familias. Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. En tu mano nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hubo mucho descuido en estos últimos años con relación a los alcaldes pedáneos, y eso hacía que tuviera manga por hombro. La iniciativa de él es devolverle esa autoridad y ese valor que ustedes necesitan para desarrollar su trabajo en la comunidad. Entonces hay una nueva visión, hay un nuevo proyecto y simplemente todos tenemos que darle el apoyo. Y estamos aquí para lo que ustedes necesiten. Ustedes saben que estamos 24/7. ¿Qué significa esto? Que ya dice la Biblia que después de la época de la vaca flaca viene la época de la vaca gorda. Yo soy de lo que estoy seguro que esto van a ser 2 años buenos. Lo primero que le vamos a subir los salarios son a los alcaldes y a los barrenderos. Porque ustedes deberían ganar no el doble, no el triple de lo que ganan. A esta hora inicia Al Punto con Andrea Guerrero. Cultura, arte, política, comentarios. Qué linda esa foto. Nosotros continuamos aquí en su espacio estelar, su meridiano, su espacio estelar de la noche, Al Punto con Andrea Guerrero. Tenemos un invitado muy especial, tenemos al licenciado Eduard Caraballo. Antes de irnos a la pausa, dejábamos acá en la mesa un tema que él inició cuando cuando vino a exponer la violencia de género. Verdaderamente, violencia de género, nosotros entendemos cuando escuchamos que es la violencia contra la mujer, pero para Naciones Unidas, para Human Rights y otras organizaciones, no es solamente la violencia contra la mujer, sino la violencia que se ejerce contra cualquier persona, no importa, porque los géneros son 2, masculino y femenino. Así es, Andrea, así es. Es un tema que ahora mismo, con el aspecto de la creación del nuevo Código Penal, que trae innumerables de figuras jurídicas que no la conocemos, pero que la practicamos, como es el tema de la legítima defensa, la presunción de inocencia y los derechos que tiene el ser humano a la libertad de expresión y todo eso, vienen ahora consagradas en el Código Penal, van a estar en el Código Penal. También se está tocando el tema de la violencia de género. Lo único que hay un ingrediente importante en la elaboración de este Código Penal, y es que cuando se trata de feminismo no va a ser castigado igual que cuando se trata masculinismo, que fue lo que sucedió aquí en el día de ayer. Sí. Una joven de 22 años mató al esposo de 26 años. Eso es un masculinismo. Entonces creo que ese tema hay que regularizarlo y manejarlo un poco más antes de la promulgación del código, porque cuando es el hombre que mata a una mujer hay más años que cuando la mujer mata al hombre, y creo que ahí no hay concordancia. Sí. No se equipara la situación. Eso también es violencia. Eso también es violencia de género, porque es un hombre a una mujer. Ahora, cuando ya es una familia que un primo o una prima le da a un primo, hay una diferencia entre personas de la misma familia y no tienen ningún lazo sentimental, es violencia intrafamiliar, que está tipificado por la misma ley. Sí. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Por qué este auge tan enorme de feminismo, de masculinismo, de agresión hacia temas relacionados con la mujer? Yo pienso que eso se debe a que nuestro país no se ha montado en la ola de la revolución femenina. A mediados de la década de 1950, o a mediados del siglo XX,
existió un movimiento que tiene muy poca importancia a la hora de la literatura, que es el movimiento feminista. No se le ha dado ese valor, por eso fíjate que tuvo una persona de mucho nivel académico de Argentina aquí en el país, y tocó mucho ese tema, porque tenemos muchos vacíos, muchas lagunas con relación a cuál es la participación que tiene la mujer aquí. Rosa Parks por aquellos años reclamando los votos de la mujer, Milagros Ortiz Bosch, que jugó un papel estelar en la elaboración, por supuesto, de la participación política de la mujer aquí en este país. Pero fíjate, Eduard, que tú inicias con la revolución femenina en el 1920, sin embargo, desde el año 1800 y pico finales, ya en la Revolución Francesa, inicia la revolución femenina. Esa participación y la femenina. participación femenina y las luchas de la mujer, realmente, que al final de la jornada todavía están rezagadas. Esos derechos que nosotras hemos adquirido, hemos conseguido, aún nos falta mucho camino por recorrer. Esa idea independentista que tiene la mujer dominicana, a los meureña, y todas esas mujeres que participaron, Mamá Tingó, y una serie de mujeres que han dado un poquito de lo que tienen al desarrollo de la sociedad, fueron inspiradas por Juana de Arco. Claro. Esa francesa que con 26 años llevó guerras en representación de su país. ¿Qué pasa con la mujer en esta sociedad? La sociedad dominicana, igual que como muchas sociedades tercermundistas, porque este no es un problema exclusivo de la República Dominicana. Así es. Todavía Brasil está registrando una gran cantidad de mujeres al año. México, que es un país bastante machista, donde la mujer no está siendo valorada en su justa dimensión. Guatemala, El Salvador, los gobiernos han tenido que intervenir y hacer acuerdos con bandas criminales para que puedan, por favor, menguar los feminicidios en esos países. República Dominicana, que no se queda fuera. Pero fíjate, Eduard, escúchame que haga un paréntesis. Tú estás mencionando nuestros países que pertenecen a la región, pero sin embargo, si nosotros nos vamos un poquito más allá, al oriente, nos vamos al oriente, que tú sabes que yo he sido una apasionada de que el que más libertades tiene en todo eso es Israel, y voy a acordarme en el camino otro país que son de los que más libertades tienen. Taiwán, Corea del Sur. Sí, ¿no? De hecho, han tenido primera ministra. Primera ministra, no, definitivamente sí, pero hay países todavía en Oriente Medio donde miles y miles y miles de mujeres todavía se les somete a la ablación. La ablación es la extirpación del clítoris, que no es que la entran a un quirófano con todas las de la ley, con todo el rigor, no, con un objeto cortante cualquiera. Sí. O sea, eso están viviendo le extirpan el clítoris, eso están viviendo nuestras mujeres, pero el año pasado, por primera vez en Irán, las mujeres pudieron participar en un juego de pelota con los hombres, en el mismo lugar. Pero apenas en mayo del año pasado, las mujeres, las saudíes, manejaron por primera vez, pero todavía dependen de su marido. O sea que en los países de la región, ni hablar de los maltratos que le hacen y de la cantidad de cosas que le hacen allí, que los hombres tienen la libertad de tener un harén. Sin embargo, pero aún así, la situación que vive la mujer en el mundo aún es terrible. Eso es así. Esa misoginia que nosotros tenemos como país, ese odio hacia la mujer, que es la definición de ese término, se debe a que el hombre no ha podido hacer el crossover, el cambio de que la mujer tenga libertad económica, tenga libertad política y finalmente tenga libertad social, donde la mujer se desarrolle. ¿Por qué el hombre no quiere que la mujer se desarrolle en estos países que nosotros estamos mencionando? Es sencillamente porque traemos ese machismo que es del Medio Oriente, llega a España con la invasión de los moros, España nos coloniza a nosotros y se queda ese legado cultural del Medio Oriente. Por eso tú haces un recuento y te vas directamente allí
al Medio Oriente porque es allí donde nace ese machismo. Es por eso que nosotros tenemos una herencia que es del imperio persa, que es allí donde se origina todo esto, el origen de Egipto, los medas, los persas, los fenicios. Estas personas entendían... El Imperio Otomano también. El Imperio Otomano, el Imperio Turco. Toda esa cultura nosotros la tenemos como dominicanos. Y digo dominicanos porque en cierto momento yo también soy machista. En cierto momento yo trato de impedirle que la mujer se me vaya adelante. Y digo, pero espérate, déjala que se desarrolle. Y yo mismo digo, déjala que se desarrolle. Pero hay algo. Porque es un tema natural. Mira, en todo esto hay algo que ya en estos minutos que nos quedan, vamos a dedicarle, aunque sea 6 minutos, porque se nos quedaron muchos temas. Se nos quedaron 4 temas específicamente, pero este que tiene que ver mucho con todo esto que nosotros estamos hablando, la educación. Nos hace falta educación. Si tenemos un planeta contaminado es por la falta de educación. Si maltratamos a nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra pareja, es por la falta de educación. Vamos con esa parte. Fíjate que hay una evaluación que se hace a nivel internacional, que son los exámenes PISA. Y los exámenes TIRSA. Estos exámenes, que son evaluaciones de matemática, física, literatura y historia, se traen a los jóvenes de todas partes del mundo. Lectura, PISA, sí. Y allí los someten a una serie de cuestionamientos para que ellos respondan, y dependiendo del nivel en el que respondan, la rapidez con la que responden de manera natural, son evaluados. Nuestro país ha estado desde la creación de estos exámenes internacionales siempre en los últimos lugares. Lamentablemente estamos quedando de 200 países y 198 países, porque a veces no todos los países se pueden participar y pueden ser examinados. Nicaragua jamás ha participado. Sin embargo, Cuba... Sí, Cuba está entre los primeros lugares del mundo. Es que Cuba es Cuba. Entonces, nuestro país, con la implementación del 4%, esta ley del 4%, que es una ley vieja, una ley que no es nueva, aunque es una ley de ahora, porque esa ley es a finales de los 90, específicamente del 96. Esa ley se aprobó en el primer gobierno de Leonel, que fue un acuerdo que voluntario o involuntariamente tuvo que ser implementado por el gobierno de Danilo Medina, que no fue una iniciativa de Danilo Medina. Esto fue un acuerdo. Recordemos que fue un acuerdo político que se firmó con la Iglesia Católica para que los 3 candidatos que iban firmaran que iban a implementar el 4%. Gracias a ese movimiento del 4% de la clase media, del cual usted participó, que recuerdo bien, se pudo lograr la implementación del 4%. ¿Cuáles son los resultados del 4%? Para mí han sido muy mediocres. Efectivamente, ha sido menguado por el tema del COVID, pero los primeros años del 4%, los resultados no se van a ver, por lo menos antes del 2030. La juventud sube sumergida en sus computadoras, en su música porno, en su falta de responsabilidad hacia la educación, en el sentido más amplio de la palabra. Y es aquí donde puedo decir nuevamente que el 4% no está haciendo lo que debe de hacer. La educación dominicana, que está en manos de profesores responsables, pero también de profesores irresponsables, que entran por acuerdos políticos, lamentablemente tienen la responsabilidad de educar. Y lo digo porque tuve la dicha y la desdicha de tener profesores buenos, pero también tuve profesores muy malos. Muy malos. Tanto en la primaria, la secundaria, como en la universidad. Y de hecho, en los posgrados que he hecho, han sido varios, he encontrado profesores que son mediocres. Les digo, este profesor no está al nivel de esto, pero es amigo del rector, es amigo del encargado de posgrado, es un político, amigo del presidente de la República, amigo del síndico de la demarcación. Pues ya él quiere ser profesor. Entonces, esa es la educación que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Pero también, por eso vuelvo y lo digo, la educación no solamente depende de los profesores, dependen de ti, Andrea. Claro. Todos los días tú tienes que darle un contenido educacional a esa población que te escucha. Y eso también es educación. Claro. Por eso te felicitaba al principio, porque le doy seguimiento a algunas entrevistas que da, que son de primer orden. Y aquella juventud que pueda aprovechar esas entrevistas que tú das, igual que las que se implementan en esta planta televisora, que se aprovechen, porque aquí hay muy buenos profesionales. O sea que yo creo que la educación es un compromiso de todo, del motoconcho, del que vende aguacate, del profesor, del pastor, del padre.
de todos. Así es un es. tema de todo. La paciencia es parte de la educación. Poder respetar el derecho a los demás, que por demás Benito Juárez ya dijo una frase que todas las El conocemos. respeto al derecho ajeno. Es la paz. Así es. Edward, muchísimas gracias. Ya nos quedan 3 minutos y no puedo más que estar agradecida de todos esos vastos conocimientos que tú tienes. Gracias. Y qué bueno que tú puedas compartirlo aquí con nosotros. Ojalá y que puedas venir con un poquito, aunque sea una vez al mes, porque cuando podemos hablar con personas, mañana tenemos otro invitado que como tú tiene mucho que dar, el licenciado Baldomero Jiménez, mi amigo, nuestro amigo, un profesional brillante, experto en derecho laboral. Y igualmente yo creo que nuestra sociedad necesita mucho, necesita que personas como tú, como yo, estén ahí, y que de lo que nosotros tenemos que dar. La educación está íntimamente ligada al progreso de nuestros pueblos. Entonces, mientras más educados somos, mientras más conocimientos tenemos, Edward, más difíciles somos de gobernar. Menos cosas malas nos pueden entrar. Nosotros llegamos ya a la parte final. Muchísimas gracias, Edward. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí en sus hogares, los que están en los diferentes puntos del planeta y que a través de las diferentes redes sociales nos siguen. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto comunicacional. Gracias y buenas noches. Que Dios bendiga nuestra República Dominicana y todas las naciones del mundo. Buenas noches.